Introducción al conflicto de Colombia, origen y evolución. La independencia de Colombia da paso al inicio de un conflicto que se prolongó durante todo el siglo XXI, en que había turnos entre los partidos conservadores y liberales, pronunciamientos y guerra civil. La última de estas denominadas guerras civiles se daría entre 1899 y 1902 y se conocería como la Guerra de los 1000 días. En esta, los conservadores triunfaron frente a los liberales e inauguraron un periodo de 30 años que se llamó la hegemonía conservadora, una dictadura de un partido sobre el otro. Los alzados consiguieron apoderarse de prácticamente la totalidad del departamento de Santander, estallando levantamientos en Boyacá, Tolima y Magdalena. Por tal razón, el gobierno declaró la ley marcial para todo el día 18 de octubre. El Peñón en los distintos escenarios del conflicto. En la Guerra de los 1000 días, la región se alista para participar en ella, dada su condición política. Las huestes conservadoras, al mando del general Aristides Castañeda, comandante en jefe del Ejército Conservador de la Reserva, llaman a filas. Se presentan en pelotón, hombres de elevada estatura, apariencia física invadiable, experimentados de una fortaleza recia y rebeldes, a simple vista fueron reclutados como cabeza de tropa. Participaron en los diferentes combates y por su condición de arrojo y valentía les mereció honores militares y ascendieron a rangos superiores del ejército. Estuvieron en la batalla de Palo Negro, donde se cuenta que hubo más de 2500 muertos, y por sus hazañas de guerreros se llegó a comentar que no eran ningunos pintados en la pared. Se destacó entre ellos José del Carmen Ariza. Llegó al grado de capitán y dejó una generación de hombres, mujeres y parientes que siempre han estado listos en el liderazgo de la comunidad. Los Ariza capitanes eran hombres de armas tomar, en defensa de sus principios y sus credos. Cuando regresaron a la guerra contaban de sus hazañas, como que les tocó comer burro, para los otros menesteres burra, porque guerra es guerra y en ella un militar no se para en gajos pichos. Se ha tejido muchas historias sobre la participación que tuvieron en la guerra mediante la narración oral de generación en generación. A oídas escuchamos en la voz de nuestros mayores el levantamiento que se llamó la Culebra Pico de Oro de 1879. En Bucaramanga, que fueron asociados políticas más o menos clandestinas, usualmente de composición popular y de ideología anti-oligárquica, denominadas culebras, que tuvieron un papel importante en la iniciación de las guerras civiles. Contaban sobre la guerra de la Humadera, que dejó sin piso la Constitución del 63. Otros mencionaban pasajes de la batalla del Paralonso, asociaban unas contiendas con otras, como la de asegurar que por todas esas confrontaciones en 1903 el departamento de Panamá se había separado de Colombia, y en memoria a su segregación el territorio donde tenían cultivos de pan coger lo llamaron olla de Panamá, y no dejaban de contar la gran epidemia de gripa que azotó a la nación a principios del siglo y que familiarmente llamaron como la ciática. Decía Pacho Ruiz que en las guerras aprendieron a hacer de todo y tener bien presente que con todo el mundo no se puede jugar a las chochas, y que por eso a mucha gente no le encontraban descuidada comiendo papa. Cuentan que el capitán José del Carmen Ariza, cuando volvió de la guerra, realizó una campaña de apertura de caminos que comunicaron a la región con las poblaciones de Vélez y Bolívar, con el argumento de dar salida hacia la civilización, y porque en la guerra le contaron que todos los caminos inexorablemente conducen a Roma. La gente asumió como propia dicha empresa, y no solo se abrieron caminos hacia la civilización, sino que también exploraron y colonizaron la tierra caliente, y de hecho abrieron caminos reales, y para pasar caños, quebradas y ríos se improvisaron puentes de madera. Tenía un séquito de escenas para su servicio, de tal manera que para hablar con él había que pedir permiso, y solo permitían hablarle fuera del círculo que trazaban en el piso sus ayudantes.
En cierta ocasión fue a Bolívar a pedirle ayuda al alcalde para arreglarlo. De los caminos lo llevó un pergamino que contenía un mapa en el que se detallaban los sitios, caminos, ríos y un entrevero de trazos que solo él podía explicar. Frente a la alcaldía, pero el caballo y se desmontó con una pericia que dejó lelo a más de uno. Se caló al sombrero hasta las cejas, se puso al cinto el sable, símbolo de su rango militar, y en medio de la calle de honor se le hicieron sus ayudantes y subió hasta el despacho del alcalde. Le explicaba al alcalde que había decidido realizar una campaña de apertura de caminos y construcción de puentes para comunicar la región y para que al lomo de mulas se transportaran los productos que la gente reclamaba la presencia de la administración municipal y que el que como nadie más debía saberlo. No solo era deber del municipio, el departamento y la nación hacía presencia, sino que debían apoyar el proceso de la región. Decía que había un río muy caudaloso y cruzarlo era obra de titanes. Además que cuando el río iba tortolero no lo tenía sino Dios del cielo con su santo poder. Que era necesario instalar una soga para que la gente se cogiera de ella y no se le llevara la corriente. El alcalde le mostraba en el presupuesto el rubro para el mantenimiento de los caminos. Movía la cabeza, los brazos y se moría de la pena frente al capitán, de no poderle ayudar. 2 horas se gastó contándole el estado financiero del municipio, lo que pensaba adelantar él, como cabeza de la administración. Pero todo consistía en esperar porque la cosa no era fácil y lo enredó en un discurso que al final el capitán pudo entenderle una sola cosa. El alcalde le quería decir que simple y llanamente el municipio no tenía plata. El capitán Ariza le agradeció haberlo atendido y el alcalde se ofreció a acompañarlo hasta la puerta. Ya en la calle, no de los edecanes, no le tuvo el caballo y le ofreció el estribo. El capitán montó en su caballo, hizo un movimiento de parada militar, aplicó espuelas al corcel y se alejó. Intrigado, el alcalde le preguntó a uno de los edecanes del capitán si el río del que le hablaba el capitán se llamaba Tortolero. Y el edecán le contestó: no señor alcalde, lo de Tortolero es que el río cuando va crecido el agua le da uno hasta las huevas y si se lo arrastra no lo tiene a uno ni las putas. El edecán hizo un displicente saludo de militar raso, escupió en el suelo y dio la orden de marcha. Muchos de esos caminos sirvieron como trazo para la apertura de vías.